Había rumores de que nuestro dormitorio estaba a punto de recibir a un humano que habíamos rescatado de algún remoto infierno en las lejanías del espacio. Esperábamos que su cultura fuera similar a la de las tribus burganes, incapaces de la aritmética más básica, traídos a la escuela con alguna obscena beca deportiva. Solo había oído rumores de lo que los humanos eran capaces. Vivían en edificios de barro y piedra, y se lanzaban fuego entre sí. Me estremecía pensar en las tonterías que tendría que soportar antes de que fueran expulsados por comerse a un estudiante o comportarse como algún tipo de animal. El humano llegó, guiado por un encargado seno. Fue presentado como Dave. En el momento en que habló, sentí un hormigueo en mi cabeza. ¿Este humano sería manejable? Quizá no fuera tan malo. Todos fuimos obligados por el encargado seno a presentarnos y realizar la costumbre humana de estrechar manos. Eklar fue el primero, y le tomó unos momentos incómodamente largos comprender la simplicidad del movimiento. Se limpió rápidamente las manos y murmuró algo sobre los aceites. Damos vueltas por la habitación presentándonos e intentando acostumbrarnos a la presencia psiónica del humano. En el momento en que el encargado seno se marchó, cortamos todo contacto con Dave, el humano, y reanudamos nuestra sesión de ascensión de alfas. Me sentía bastante confiado con mi colección de vasallos y clientes de mi reciente campaña contra las colonias de Yiprada. De inmediato, todos sentimos a Dave observándonos por encima del hombro mientras preparábamos nuestras acciones para el turno y añadíamos dados a nuestros planetas. Dave mencionó que había leído sobre el juego que estábamos jugando y expresó interés. Miré alrededor de la mesa, los otros Sinous, los variados Nekout e Irpid, estaban bastante felices de tener otro jugador en la mesa, mientras que mis compañeros estaban dispuestos a que el humano se uniera a ellos si eso significaba cambiar el equilibrio de poder en mi contra. Dave aprendió el juego sorprendentemente rápido. Se le repartieron unas pocas fichas de planetas y una pequeña flota mercante para empezar. Parecía bastante contento con los planetas mediocres que recibió. Nadie podía entender por qué. Todo lo que tenía era un planeta habitable y varios mundos áridos con solo recursos básicos, sin derechos de Yander, sin depósitos de playset. Todos nos sentíamos bastante mal por haber incapacitado al humano antes de que siquiera comenzara. A los pocos turnos, el humano hizo algunas preguntas sobre qué ejércitos podían construir en los planetas. Le explicamos lo básico, él sonrió y continuó planeando sus expansiones mientras el resto de nosotros preparábamos nuestras ambiciones. Todavía intentaba entender por qué sonreía. Antes de continuar con esta historia, probablemente debería explicar el juego que estamos jugando porque sus reglas serán cruciales más adelante. Ascendencia de Alfas es un juego de 400 años de antigüedad que narra la historia de Ambición Galáctica, típicamente jugado por 20 jugadores y gestionado por una simple pirámide de IA en el centro de la mesa. Cada turno representa un mes en el juego. Durante cada turno, los jugadores asignan dados de población a diversas actividades dentro de su imperio, como producir alimentos, construir naves, producir materiales de guerra y recolectar recursos. Mientras tanto, unidades heroicas y líderes lideran flotas, gobiernan colonias y usan sus habilidades para influir en los eventos. La IA procesa los datos de cada turno y genera eventos con los que los jugadores deben lidiar, a veces interfiriendo en la diplomacia del jugador para asegurarse de que el poder no permanezca en un solo lugar. Personalmente, logré desafiar a la IA y tenía bien más de 100 planetas bajo mi dominio, aportando vastas cantidades de riqueza y tecnología en comparación con cualquier otro jugador. El objetivo del juego es conquistar y subyugar a todos los jugadores o alcanzar una situación diplomática donde nadie pueda oponerse a ti. Actualmente, solo los rezagados de Nekoute y algunos de mis hermanos todavía estaban fuera de mi influencia. La razón por la que menciono las reglas del juego es que, durante más de 300 años, se ha acordado ampliamente que hay una forma de asegurar la supremacía, tener una ventaja tecnológica tan pronunciada como sea posible y suficiente dinero para asegurar la lealtad de aquellos que no puedes subyugar inmediatamente mediante la corrupción y los ataques piratas. La única variación en esta técnica probada y verdadera radica en la tecnología utilizada en tus naves y los modelos de naves empleados.
Yo era un purista y había renunciado a los acorazados en favor de mis cruceros de rift dimensional con láseres pesados ultravioleta. Eran caros, pero podían destruir una flota en un turno y saltar a casi cualquier punto de la galaxia cuando fuera necesario. Dave, sin embargo, nos pareció bastante tonto por ignorar nuestras tradiciones y forjar su propio camino. A medida que pasaban las semanas, continuaba comerciando por mundos que no necesitábamos ni queríamos, y solo mantenía un nivel promedio de tecnología. Sin embargo, había invertido fuertemente en contrainteligencia, lo que me dificultaba ver lo que el humano estaba haciendo. Mientras el resto de los jugadores usaban exploradores para avanzar en su investigación, Dave continuaba expandiéndose y colonizando mundos atrasados que nosotros nunca soñaríamos tocar. La mayoría de nuestros mundos tenían poblaciones en los millones, colonizábamos una docena de sistemas y solo teníamos puestos de avanzada en la mayoría de nuestros mundos. Dave, por otro lado, estaba orgulloso cuando uno de sus mundos alcanzaba los 50.000 habitantes y lo consideraba un gran logro. Todos lo felicitábamos e ignorábamos su imperio de castillos de arena en favor de ganar realmente el juego. Se acordó que quien ganara tendría el honor de aplastar al humano. Había pasado un año jugando, o alrededor de 1000 años en el juego. Cada otro jugador o se arrodillaba ante mí o dependía tanto de mí que se arrodillaba por necesidad más que por obligación, excepto Dave, porque la gente puede ser bastante frustrante. Dave estaba sentado en la mesa y todos lo miraban mientras él estaba allí con una gran sonrisa presuntuosa en su rostro. Ya había tenido suficiente. Tenía que ponerlo en su lugar, así que le informé que habíamos sido amables con él y que ahora que conocía las reglas, podía jugar como el resto de nosotros. Ordené a Ektlar y sus secuaces que atacaran a Dave, ya que estaban más cerca, y Dave continuó sonriendo. Ektlar y yo nunca estuvimos de acuerdo en la mayoría de las cosas relacionadas con AOA. Yo era un purista de los láseres, pero él tenía una creencia más moderna en la superioridad de las armas de plasma. Eran de corto alcance, pero podían derretir naves con facilidad, bárbaro, pero hacía el trabajo. Ektlar anunció que usaría su flota expedicionaria para acabar con Dave, y Dave continuó sonriendo. ¿Por qué no? Dave sonrió y aceptó que una fuerza expedicionaria era más que suficiente. En ese punto, nos dimos cuenta de por qué sonreía. Cuando Dave y Ektlar entraron en la pantalla de batalla, pensamos que la IA había cometido un error de redondeo. La flota expedicionaria de Dave era fácilmente 15 veces más grande que la de Ektlar. Acusaciones de trampa volaron, pero Dave insistió en que no estaba haciendo trampa. Toda la mesa se apiñó alrededor de la pantalla de batalla para investigar. Las naves de Dave eran antiguas, fácilmente de hace 500 años, y habían sido remodeladas varias veces. Hubo una risa colectiva cuando nos dimos cuenta de que Dave probablemente estaba tan atrasado en tecnología que su flota expedicionaria, usualmente la más avanzada de cualquier flota, estaba horriblemente desactualizada. Entonces comenzó la batalla. Los ligeros cruceros de plasma de Ektlar avanzaron y estaban a 2 turnos de alcanzar la envejecida flota de Dave. Todos se inclinaron hacia adelante para tener una buena vista de la carnicería. Un Nekoute con ojos de águila mencionó que Dave estaba usando armas que lanzaban proyectiles. Nos reímos como larvas de Opan y le hicimos pistolas con los dedos a Dave. Entonces fue el turno de Dave. Ordenó a su flota, densamente agrupada, que se dispersara, pero él no se movió. Nos miramos preguntándonos por qué estaba tan tranquilo. Ektlar usó una de sus naves Nekoute para disparar un láser de largo alcance. Cortó la nave, dejándola lisiada. Cuando Ektlar terminó su turno, Dave ordenó a su flota que abriera fuego. Para referencia, uno de mis cruceros equipados con láseres de antimateria puede disparar 3 tiros por turno, mientras que los cañones de plasma de Ektlar tenían un disparo. Sus escudos podían soportar unos 4 tiros antes de ser comprometidos. Las naves más pequeñas de Dave podían disparar 7 tiros, mientras que la nave promedio podía disparar más de 40. Las naves de Ektlar tenían un turno para esquivar el ataque ya que eran primitivos lanzadores de proyectiles. Las naves de Ektlar lanzaron los dados bien, pero no había mucho que pudieran hacer para evitar la pared de conchas explosivas que volaban hacia ellos.
Las conchas golpearon la formación, desgarrando los escudos. La armadura de las naves fue despojada y arrancada violentamente mientras las naves de Dave se acercaban a distancia de combate cuerpo a cuerpo. Los cruceros de plasma de Ektlar lograron destruir franjas de naves, pero por cada una que destruía, 5 rompían sus defensas. En 5 turnos, Ektlar retiró sus naves lisiadas a territorio amigo y la nave Nekoute se rindió. Dave seguía inmóvil, sonriendo. Ektlar no tomó bien la derrota. De hecho, reunió a toda su fuerza de emergencia y cada guarnición planetaria que pudo reunir y ordenó a sus aliados Nekoute que lo ayudaran en un ataque. Los Nekoute le informaron que sus naves tardarían un turno en llegar al rango. Ektlar no quiso esperar, y con fuego en sus ojos, cargó hacia el territorio de Dave. Esta vez, la flota expedicionaria de Dave sufrió pérdidas espectaculares y todos suspiramos aliviados mientras aplastábamos su flota. Ektlar brillaba con furia apenas contenida mientras se lanzaba a cada sistema al alcance para arrasar cada planeta ocupado. Todos tuvimos un momento de shock cuando llegó otra flota de Dave, una flota de asalto, para ser exactos. En comparación con la flota expedicionaria, esta era titánica. El color se drenó de la cara de Ektlar mientras las naves que había pasado décadas construyendo eran reducidas a chatarra por el bombardeo implacable de la flota de Dave. Los Nekoute, escorias traidoras que eran, aprovecharon la oportunidad para invadir el territorio de Ektlar, sin flota defensiva y solo una flota mercante. Los Nekoute devastaron sus sistemas mientras su gran flota estaba rodeada por la armada de Dahaka de Dave. En ese momento, todos nos dimos cuenta de que Dave era en realidad bastante bueno en AOA. Reuní a todos mis aliados y esclavos y nos preparamos para despedazar el imperio de Dave. Desangraríamos sus flotas y devastaríamos sus planetas. Él y sus desertores Nekoute pagarían por sus transgresiones. Dave le dio a los Nekoute las joyas del imperio de Ektlar. Él tomó sus poblaciones y flotas restantes y huyó a nuestro territorio. Le dimos sistemas de lanzamiento, lo cual no le agradó mucho. Le recordamos rápidamente que no estaría en esta situación si no hubiera perdido ante un humano luchando con antigüedades. Se calmó después de eso. Todos estábamos confiados en que podríamos derrotar a Dave y a sus aliados. Usamos tácticas perfeccionadas por los grandes maestros de este juego. Teníamos la historia de nuestro lado. Comenzamos a teletransportarnos a su territorio para desgastar su vulnerable interior. Nuestras escaramuzas eran rápidas y decisivas. Dave perdería un promedio de 100 naves por turno mientras lo emboscábamos, pero él seguía sonriendo. No podíamos entenderlo. Habían pasado más de 10 años en el juego, y, aunque nuestras flotas también estaban desgastadas, las flotas de Dave seguían creciendo. No podíamos entender cómo podía sostener tanta carnicería durante tanto tiempo. Exploramos sus colonias para entender cómo era capaz de tal guerra sostenida. Lo que vimos nos aterrorizó. No era el tamaño de sus astilleros, era la cantidad. La teoría tradicional del juego dice que los astilleros más avanzados son más valiosos porque las naves más avanzadas y caras no se pierden tan a menudo y consumen cantidades limitadas de recursos raros. Dave, sin embargo, tenía cientos de astilleros, algunos configurados para diseños antiguos. Nunca había modificado los cascos de algunas naves, solo el equipo a bordo. Sus poblaciones estaban dispersas, pero las colonias semillero que había cultivado estaban todas en los bajos millones mientras que nosotros pasábamos años construyendo obras individuales de arte. Él estaba pegando naves juntas tan rápido como el metal se enfriaba. Peor aún, ninguna de las naves usaba recursos raros. Lo que siguió después lo recordaré como el mes y medio más desgarrador de mi vida. Cada vez que nos sentábamos a la mesa, sabía que iba a haber otra de mis hermosas naves a la deriva en el vacío. Cada turno, Dave y su creciente grupo de aliados mordisqueaban mi territorio hasta que, eventualmente, llegó el día fatídico. Me quedaban solo mis últimas colonias nucleares. Pensé en los años que había pasado planeando y desarrollando cuidadosamente y ahora tenía que mirar a Dave a los ojos y ceder. Y él seguía sonriendo. Si disfrutaste de esta emocionante aventura,
y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.